Hola Tecnocreativos, nos encontramos en la Sala Canal Isabel II para ver la exposición Sibila y lo invisible, una de las exposiciones que está teniendo en este momento más éxito de todas las exposiciones de moda que se están haciendo en Madrid. Y hoy tenemos la suerte y la rareza, y sobre todo la suerte de contar con la mirada de la comisaria, Laura Cerrato. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Qué tal, Lidia? Que nos va a explicar, vamos a ir dialogando un poquito sobre este montaje y sobre el mundo de Sibila, que, como tú bien dices, es el hilo invisible, ¿no?, de alguna manera. Sí, la exposición lo que pretende contar un poco es ese mundo creativo de Sibila, ¿no? Esos códigos que yo digo que son el hilo invisible, ¿no? Ese hilo invisible que conecta todo el trabajo de 40 años. 40 años. Y luego además pues es el guiño, ¿no?, a esta técnica tan especial que es la del hilo de nylon de Sibila, que es una técnica súper compleja y tan representativa de su trabajo, ¿no? Y que fue tan rupturista y novedosa cuando se presentó, ¿no? Sí. Parecía que las piezas estaban vivas, de claro, alguna manera. parece que están pegados los cortes del tejido sobre la piel, ¿no? Eso es. Y en realidad están sostenidos por este hilo de nylon, por este hilo invisible, y esto ya es del año 91, o sea que... Han pasado años. Han pasado años y sigue siendo muy contemporáneo, ¿no? Totalmente. Sí. A lo mejor más que entonces también, ¿no? Tendremos que hacer un poco una reflexión de la evolución de la propia moda. Pues vamos a comenzar este discurso. ¿Y qué vamos a encontrar en esta primera planta? ¿Qué nos has querido mostrar? Pues en esta primera planta se trata de, bueno, pues de empezar a contar este proceso creativo de Sibila, ¿no? Y entonces la fotografía es indispensable en la obra de Sibila. Ya ella, cuando está creando, empieza a visualizar imágenes que son las que se convertirán en fotografías. Un poco como el cine. Sí, y entonces para ello va a contar con grandes fotógrafos, pues desde los primeros años Miguel Oriola, Retamar, Pepe Lamarca, Eucalele, con la que va a hacer solo esta campaña, pero luego Javier Balonrat, Juan Gatti, Félix Valiente, en fin. Y además ella siente que la pieza está acabada cuando la fotografía está hecha. O sea, ahí es cuando se acaba su proceso creativo, ¿no?, con una prenda determinada. Entonces, bueno, pues aquí nos encontramos estas fotografías que de alguna manera han sido icónicas en la carrera de Sibila. Y de la cultura también. Y de la cultura, sí. Porque ya estamos entrando en un discurso de la moda, que siempre se tiene ese diálogo, si la moda es cultura o no, si es arte o no. Bueno, aquí tenemos ese punto de conexión claro, ¿no? Y que además representa muy bien los 80 de alguna manera. Claro, y además con la industria, porque esto es una campaña encargada por el Ministerio de Industria, porque quieren promocionar moda de España hecha para vivir. O sea que confluyen ahí como... Todos los intereses. Todos los intereses, eso es. Muy bien. ¿Y qué nos encontramos en...? Hay como diferentes vitrinas o capillitas de cristal, vamos a decir. Y bueno, yo creo que esta es una de las piezas más icónicas, también la foto, ¿no?, de Sibila, y que más explica ese mundo tan envolvente de alguna manera. Sí, claro, aquí nos encontramos esas fotos como las más icónicas, ¿no?, de estos años de carrera de Sibila. Y esta del impermeable que tú dices, que es verdad que yo creo que es una de las más conocidas y de las que más se ha publicado de Sibila, ¿no?, que es de la primera colección que presenta en Milán, una colección que se llama Mentiras. Ah, qué interesante. Sí, las dos en realidad son de esta colección Mentiras, pero es verdad que esta pieza, que esta foto ha sido publicada muchísimo, ¿no? Y ya fíjate, como que nos empieza a hablar un poco de el impacto que tiene el trabajo de Sibila, que ya en los 90 Valerie Steele la escoge como portada de un libro que publica en Estados Unidos que se llamaba Women in Fashion, ¿no? Sí, además es un libro de referencia. Eso es, y es esta imagen tomada por Javier Balonrat de esta colección de Sibila, la portada de ese libro, ¿no? Y ahora que mencionas a Valerie Steele, teniendo en cuenta, sobre todo para la gente que a lo mejor no sabe quién es Valerie Steele, dinos en breves líneas quién es y sobre todo, y desde tu perspectiva, ¿por qué Sibila, y aprovechando este momento de portada de un libro referente, es tan internacional y no otros creadores de su misma época que puedan ser también buenos? Es decir, que la creatividad también es subjetiva. Pero... Sí. Pues Valerie Steele es directora del Museo del Fashion Institute of Technology en Nueva York, además es la directora de la revista Fashion Studies, es como toda una institución, además ¿no?, en un momento, ella arranca en estos estudios de la moda en un momento que parece que no se toman en serio, ¿no?, y ella defiende la moda como cultura, industria, reflejo de tantísimas cosas. Y luego, ¿por qué la moda de Sibila ha sido tan internacional o con tanto reconocimiento internacional? Yo creo que porque su propuesta, por un lado,
tiene mucho peso, ¿no? Desde el punto de vista de la técnica y de la creatividad que nos entrega Sibila. Y luego porque yo creo que Sibila también ha influenciado a mucha gente a través de estos años, ¿no? Es una creadora. No, total, o sea, tiene un mundo universo propio sí. Del que al final ha bebido mucha gente. Sí, sí, desde luego. Y también un poco ese momento de los 80 donde la moda española se pone de moda, ¿Sí? no solamente en España, sino también a nivel internacional. De repente el propio prêt-à-porter está obsoleto, ¿Sí? Y entran los creadores, ¿no? Claro. Entonces entra desde Miyake, Gaultier, Sibila, y parece que la moda de España es como representa esa modernidad que estábamos viviendo, ¿no? Sí. Y cómo se explica en estas piezas de Sibila también. Sí. Parece increíble, y esto ya es opinión personal, que la gente se pusiera, o nos pusieran, bueno, yo en ese momento no tenía ni la edad ni tampoco los recursos, pero se pudieran poner estos vestidos para ir a trabajar o para una inauguración. Sí. Y cómo ahora nos hemos, de alguna manera, igualado entre todos y no sé, algo monótono, ¿no? Sí. Tenemos en nuestra propia indumentaria. Nos hemos estandarizado de alguna manera, ¿no? Uniformado. Sí, uniformado, eso es. Sí, yo creo que además viendo el trabajo de Sibila, una de las cosas que yo creo que sorprende es precisamente esto, ¿no? Como qué variedad de posibilidades había hace 40 años, ¿no? Qué divertida también era la ropa, ¿no? Porque creo que en las propuestas también vemos esto de, bueno, pues de diversión, ¿no? Y de buscar en la ropa un elemento de expresión. Sí, frente a lo que nos hemos ido encontrando pues posteriormente, sí. Y qué bien hecha está. Y qué bien hecha está. Y qué bien hecha está. Mira, esto ya está producido en Italia, este todavía está producido en España por Núcleo de Diseño, pero este está producido en Italia por los Givo, y los Givo le decían a Sibila, cuando aterriza en Milán, que parecía que con ellos intentaba hacer la revolución industrial al revés, ¿no? Porque llevaba unas propuestas tan complejas para los que tendrían que adaptar toda esa patronaje, infraestructura, maquinaria para poder llevar a cabo esas propuestas que de alguna manera se acercaban mucho al artesanal, ¿no? O sea, no, totalmente, porque esto es prêt-à-porter. Esto es de prêt-à-porter. Pero es un prêt-à-porter entendido como se entendía todavía, claro, que recoge la esencia de la costura y de las piezas bien acabadas. Cuando hablamos de prêt-à-porter, también es una época muy grande y también el prêt-à-porter se ha ido degenerando. Eso es, ha tenido momentos y este es uno de los, yo creo, de los momentos cumbres del prêt-à-porter, ¿no? Donde se hacían cosas pues increíbles. Aquí esta parte central, que es un poco un reflejo de la esencia de la exposición, entiendo, ¿no? O piezas que son más icónicas. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Cuál es la propuesta de exposición que has querido mostrar cuando llega el visitante y que además nos quedamos todos estupefactos? Pues la idea aquí era seguir mostrando esas piezas icónicas que hemos visto en vitrinas, porque estas piezas también tienen unas fotografías muy potentes. Lo que pasa que están concentradas las piezas y en realidad las fotos caen desde arriba, ¿no? Como cayendo ese universo visual de Sibila, y entonces a medida que subimos por la sala nos vamos encontrando las fotografías de estas prendas, ¿no? Pero ya no es una presentación tan directa, sino que es ese universo visual que cae desde arriba. Y también encontramos un traje de novia precioso. Sí. Que también Sibila es muy conocida por ese mundo nupcial, ¿no? Claro. Que yo creo que es el que deja también a lo mejor más dinero o más opciones de llegar a más gente, porque al menos la gente cuando se casa todavía gasta, sí, o quiere algo especial, ¿no? Sí, porque son estos trajes rituales, ¿no? Que tienen todavía un peso y que en la sociedad, ¿no? Y sí, en realidad aquí tenemos un traje de novia que ya lanza esa línea de novias en el año 95, pero nos encontramos también con prendas artesanales de los primeros años del prêt-à-porter, de los de Givo, de Mi Couture, Sibila Noche, ¿no? Un poco sí, una amalgama de toda esa propuesta por la que haya ido pasando, que lo ha tocado todo, ¿no? Desde lo más artesanal a lo industrial, al de Mi Couture, a las novias, a la noche, ¿no? Todo con su lenguaje, o sea, todo tiene una coherencia. Sí, todo tiene una coherencia, y esa coherencia es la que descubrimos cuando vamos subiendo por la exposición, ¿no? Vamos entendiendo, vamos aprendiendo a leer cómo Sibila se va aproximando a su trabajo.
Y me hace mucha gracia la sombrilla, Sí. que no es el paraguas, es una sombrilla para el sol, que hoy en día es tan necesario cuando llega el verano, que a ver si se vuelve a comercializar porque es de algodón. Sí, es una pasada. Y creo que en su momento a lo mejor era un objeto, vamos a decir, de capricho o Sí. gracioso o que tenía una vida muy corta, Sí. pero hoy en día hemos visto 40 años después que es más necesario que nunca, ¿no? Sí, o sea, además son juegos de estos de Sibila, ¿no? La sombrilla es un sol. Y yo creo que aquí también hay un poco de influencia de cuando ya empieza a trabajar en Japón, porque en realidad todos estos especie de complementos en Japón se usaban mucho y ella de alguna manera lo incorpora a la Al moda mundo occidental. Sí, Muy bien. sí. Y aquí esta fotografía maravillosa Sí. de Sibila que nos recibe y nos da la bienvenida. Y lo comentábamos justo un poquito antes de iniciar la grabación, la fuerza de esta fotografía, ¿no? Sí, a mí es una foto que me gusta mucho por muchas cosas, ¿no? O sea, la elegí por varias razones. Una, porque como la foto es tan sucia, ¿no? De por sí, pues yo tenía la sensación de que veíamos a Sibila, pero no la veíamos del todo, ¿no? Y esto es algo que tiene mucho que ver con ella, porque ella no se siente a gusto en esa mirada, ¿no? Le gusta estar más en un perfil bajo y ahí es donde se siente cómoda. Y luego me hacía mucha gracia porque todavía es muy joven, ahí es a principios de los 90, tiene todavía esa mirada de ilusión, ¿no? De fuerza de la juventud, y me hacía mucha gracia que estuviese contemplando su propia obra. Sí, me hacía mucha. Es como un viaje en el tiempo, Sí, ¿no? De alguna sí, manera. Me parece una fotografía, yo no conocía la fotografía, la he visto aquí en esta exposición y me parece una fotografía, vamos, un fotón. Sí, es de Stefan Sernaui, que es un Sí, pedazo mucho- de fotógrafo. Sí. No se rodea de gente... No, siempre, o sea, si es que además cuando vamos recorriendo, pues Juan Gatti, Javier Balonrat, Pepe Lamarca le hacía las fotos a Camarón y a Paco de Lucía, Félix Valiente, que también ahora mismo vemos el trabajo de Félix por todos lados, o sea, ha estado rodeada por... También un poco por es una pequeña exposición de enormes. exposiciones, porque también puedes venir varias veces, una vez a ver la obra de Sibila, otra vez a ver las fotografías Sí. o la documentación, o sea que tiene como diferentes visionados, vamos a decir. Sí, yo creo que tiene como diferentes niveles de información, ¿no? Y tú puedes ir eligiendo en Lo cuál que tú adentrarte, quieres, ¿no? lo que De tú alguna quieres manera. ver. Bueno, y ahora, para acabar esta primera entrada de piezas, de selección de piezas, esto ya es bastante cercano, ¿no? En Sí. el tiempo, porque además recuerdo perfectamente esta campaña que decían vuelve Sibila, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿Y qué quería presentar con estas piezas tan atemporales también, ¿no? Claro, pues esto ya es la vuelta de Sibila, esta vuelta que tuvo entre 2014 y 2018. Digo vuelta porque produce en España, porque ella en realidad en Japón lleva desde el 89, ¿no? Entonces esto es como su vuelta a producir en Occidente y además en España. Y entonces esta vuelta de Sibila es... ella pretende hacer colecciones más pequeñas, donde lo artesanal y donde la condición medioambiental esté también muy presente, la responsabilidad social. También ella busca el trato otra vez con la clienta, entonces abre pop-ups, no abre tiendas, sino que se dedica Un muestreo también un sí, poco, ¿no? a abrir una semana en Nueva York, otra en París, otra en Madrid, otra en Barcelona, ¿no? Y bueno, pues es esa vuelta de Sibila con piezas que yo creo que son, como tú dices, muy atemporales también, Sí, sí, ¿no? porque esto es una pieza que muy cuidadas. desde luego, y que responde, porque sabemos que es de esta época, pero podía ser también del principio, o sea, Sí, también esa idea sí. de todo un hilo Sí, en el tiempo, sí. vamos a decir. Bueno, Laura, vamos a subir a esta primera planta, que ya desde aquí se aprecia el color, que es una de Sí. las características de Sibila. Sí. Y dime más o menos, para que la gente que nos sigue, pues sepa un poco el trabajo que lleva a preparar una exposición. ¿Cuánto tiempo te ha llevado preparar esta exposición? Pues ha sido como año y medio. ¿Año y medio? Año y medio intenso. O sea, que equivale a dos y algo. Sí, ha sido un año y medio intenso. Es mucho trabajo. Mucho ¿no? buscar, filtrar, Sí. buscar en colecciones. También el discurso, ¿no? Que lleva su tiempo, ¿no? Porque... ¿Qué quieres contar? ¿no? ¿Qué quieres queremos contar? Sí, eso es. Y tampoco era un discurso que estuviese preparado de antes, sino que en realidad la exposición a mí me ha servido de excusa para contestarme a la pregunta de por qué reconozco a Sibila. Se ha cambiado tanto en 40 años, ¿no? ¿Qué cosas hay ahí
qué códigos hay de Sibila ahí que nos es hacen... curioso, ¿verdad? Sin ver la Sí. marca, sin ver el logo, uno sabe decir, esto es de Sibila. Sí. Es un poco como la pintura. Y sin embargo hay propuestas súper distintas, o sea que también puedes de repente coger dos trajes y decir, pues parecen dos diseñadores distintos. Sí, pero ¿no? hay algo que, Sí. que los hermana, vamos a decir. Sí, Bueno, sí. estas piezas, a ver si se puede ver, porque parece estampación, pero no. No. Cuéntanos qué es y qué quiere contar ella. Pues bueno, aquí Sibila lo que hace es recortar trocitos de tela y aplicarlas sobre otro tejido, ¿no? Esto es un juego que ella hacía con su madre era diseñadora en Nueva York y de pequeña, pues de alguna manera ella pinta con tela a base de aplicar trocitos de tela de colores sobre otro tejido, ¿no? Es decir, son piezas de tela que están cada una cortada individualmente Sí, y cosida una por una. Sí. Con un orden, aunque no lo parezca. Sí, sí, con Ese un efecto orden. mosaico. Sí, ya lo llama el vestido vidriera este. Y bueno, esto es una de las... O sea, en esta planta lo que estamos viendo son esos... Yo le he llamado el hilo que urde porque me parecía que esa imagen de la urdimbre ya nos hacía entender bien esto que quería contar, que era desde dónde parte ella para trabajar, y esa urdimbre de su trabajo tiene que ver con 4 códigos, ¿no? Desde los que parte. Entonces, unos, y que están en relación con el mundo del arte. Ajá. Entonces, por un lado ya pinta con tela, Que es esta parte de que es aquí, esta sección de aquí, que parece increíble, porque parece realmente, para la gente que venga a ver la exposición, que se fije bien, porque no es estampación, esto No, está, no. la pieza está montada. claro, y además lo que vamos viendo también es como ella va evolucionando y va dominando el oficio, ¿no? Entonces, pues desde allí que lo resuelve todo con mucha imaginación y creatividad, pero luego nos encontramos con esto que técnicamente ya es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Pero siempre parte como de esto, ¿no? De pintar con tela, cómo hago una prenda como si fuera un cuadro, ¿no? Muy bien, o sea, tenemos por un lado pintar con tela, Sí. que es coser piezas de tela a una superficie de tela para dar color. Sí, también Y- puede ser estampación a veces, si nos vamos a Jo como mola, ¿no? Que no Sí. está representado aquí, pero sí, es como partir de ese código, ¿no? El siguiente código, uno de esos códigos de urdimbre que yo digo, es lo escultórico, ¿no? Que aquí queda claro Súper claro, ¿no? que casi que viene esta pieza al lado de esto, porque tiene como un discurso Sí, también. sí, sí, Yo sí. creo que es de las piezas que más me gustan de Sibila y al mismo tiempo de las piezas más difíciles, bueno, Sí. ¿por qué no? Pero más difíciles de saber llevar, yo creo. Sí, esto es una colección que se presenta en Barcelona, al que invitan a una serie de diseñadores a hacer una colección inspirada en la obra de un escultor que se llamaba José Ramón Morillas. Entonces esta es la propuesta de Sibila. Pero bueno, ella considera que la tela es el elemento más maleable y entonces utiliza diferentes modos para generar este efecto escultórico en las piezas, Porque ¿no? digamos, estos volúmenes Sí. están conseguidos rellenando, ¿no? Sí, Vamos con a decir. relleno. Muy Con relleno, interesante. que lo vemos aquí, pero fíjate que también en Sí, la aquí, falda, sí, en los nervios estos que también caen. rellena como para enfatizar Sí. esos A mí me nervios. recuerda a las raíces de los árboles. Sí. Cuando los árboles ya son tan antiguos que le crecen las raíces Sí, por fuera, que sí. son preciosos. Bueno, a mí que decirte que a mí este es uno de mis vestidos favoritos Este es maravilloso. de la vida de Sibila. Sí. Es donde ella va cogiendo, esto es de los 80 y ahí ella coge como cosas de la costura que se habían hecho en pequeñito, como el nido de abeja. Sí, ¿no? que está muy enfocado a la moda infantil, Sí, además. sí, y lo lleva a unas proporciones que no estamos tampoco, no son las habituales. Que hay que decir que esto es artesanal, eso Sí. está hecho, no es una máquina que hace el nido de abeja, No, esto no, no, está no. hecho con una Sí, persona sí. que se dedica, y sobre todo la geometría perfecta. ¿no? Perfecta. A mí este vestido me parece una pasada. Y también luego, como en estas propuestas dentro de lo escultórico, donde en vez de generar el relieve hacia arriba, lo que en realidad es como si hiciera un bajo relieve, quitando parte de la tela y mostrándonos el cuerpo debajo, ¿no? Que juega muy bien con ese código de lo sensual, vamos Sí, a decir, claro, ¿no? De que lo es- que es muy diferente a lo erótico. Sí. O sea, que hay todo un... Y el trabajo de Sibila tiene mucho que ver con la sensualidad, con una sensualidad que no es esa erótica y que también es como una sensualidad muy, yo digo como inteligente, no sé cómo... Sí, intelectualizada. Intelectualizada, sí. Sí, que vemos hoy en día en la moda, cuando vemos los Latin Grammy, pues que hay una identidad de moda que además ha traspasado, es lo que se lleva también ahora Sí. entre la gente joven, pero es una moda que tiene ese concepto más erótico, ¿no? Sí, Y sí. la diferencia
con lo sensual, que a lo mejor para una persona le puede parecer aburrido y para otra le puede parecer lo más elevado. Eso es. Muy interesante, ¿no? El tercer código, ¿no?, desde el que ella parte a crear, es lo arquitectónico, donde el patronaje tiene un papel fundamental para creación de volúmenes, o incluso no de volúmenes, pero sí para crear un vestido como este que parece muy sencillo, pero que ese patronaje es complejo, ¿no? Aquí hay que fijarse porque la costura, esto es como un acetato, ¿no? Estos tejidos vivos que eran muy de los 90. Y que no son nada fáciles de cortar, por ejemplo. Que si quieres coser un bajo, te queda torcido porque eso tiene vida, y aquí está perfecto, está como con escuadra. Esa X, se llama el vestido X, esa X aquí en el centro del cuerpo, ¿no? Sí. Y que continúa además en los bolsillos. ¿no? Es que parece que sea muy fácil y a lo mejor es de los más difíciles. Sí, parece muy sencillo, pero tiene un patronaje muy complejo, además con el tipo de tejido que ha elegido ella. Porque el mundo de los tejidos de Sibila, que es otro capítulo, ¿de dónde le viene esa fascinación, vamos a decir, por lo bueno, por lo suave, no suave por suave, sino por la calidad? Cuando es una época que es una época muy imaginativa, donde hay además una amalgama de tejidos que va desde lo mejor hasta lo más, hoy diríamos, más malo, pero entonces era moderno, vamos a decir. Claro, yo creo que ella tiene un background potente en moda, quiero decir, su madre es diseñadora, lo fue en Nueva York, pero ya tenía un negocio en El Cairo, o sea, ella ha conocido lo bueno desde muy pequeña. Acostumbrada a tocar. Sí. Y además para Sibila los tejidos tienen cualidades con los que nos permiten enfrentarnos a nuestro día a día, ¿no? Entonces, para ella es, si yo hoy necesito sentirme protegida, ¿no?, hay ciertos tejidos que me van a ayudar a sentirme esa protección. Si necesito, ¿no?, o sea, como que esas cualidades más sensoriales, ¿no?, ella las tiene también muy presente cuando... Un poco como Valenciaga, te voy a decir, que sabe perfectamente para qué sirve cada tejido, y en función del tejido, de alguna manera, la pieza, vamos a decir, sale sola, entre comillas, porque lo de Valenciaga no hay nada fácil tampoco, pero que también tiene un discurso muy común también. Se podría, Y todo esto tiene que ver con lo arquitectónico, ¿no? Bueno, es que por favor... Bueno, este abrigo, por ejemplo, y ese de ahí... Pieza, es prêt-à-porter, eso está hecho por Itokin en Japón. Sí. Yo no me imagino una pieza como esta hoy en día llevar un diseñador emergente o alguien consolidado que vaya a una fábrica industrial de prêt-à-porter y le diga esto lo quiero hacer en prêt-à-porter. Porque le tiran para atrás. Se queda en prototipo. Sí, se queda en prototipo. Porque dicen que es inviable producir algo que lleva tantas horas. Y que va a tener un coste, ¿no? Sí, y luego que no hay rellenos. Aquí todo esto que vemos está hecho por costura, o sea, los volúmenes están hechos por la costura, ¿no?, por las diferentes piezas que forman ese engranaje en el vestido. Es una pasada Sí, yo no quiero ni saber las horas que estuvieron para hacer esto. O sea, y bueno, es que vamos de Guatemala a Guatepeor, porque Claro, y este sería como el cuarto código del que ella parte, que en realidad es transversal a los demás, pero yo creo que era importante como sacarlo, porque es lo transformable, ¿no? Y Sibila desde el inicio tiene esta cosa de cómo hacer una pieza, te la puedes poner de diferentes maneras, ¿no? Entonces, mira, ya cogiendo estos tres de aquí, ya tenemos pintar con tela, tenemos arquitectónico, tenemos escultórico, ¿no? Entonces, aquí es un vestido reversible, ¿no? Al principio la falta de técnica la suple con mucha imaginación. Estos son dos vestidos superpuestos, me puedo poner uno, otro o los dos, y luego este de aquí que es el vestido moldeable con esa cualidad escultórica que tiene alambre por dentro, de manera que yo me lo puedo moldear como yo quiero. Sí, o sea que puedes tener como el vestido del día que según tengas el estado de ánimo. Ahí te lo moldeas tú como quieras. Y de repente luego pasamos a esto que es tan aparentemente, vamos a decir, sencillo no sería la palabra, pero minimal, vamos a decir, como envolvente por los colores y la forma, ¿no? Sí, son dos propuestas distintas. Esto es Gibaud principios de los 90 y esto ya es de su vuelta a partir de 2014. Y son patronajes, sobre todo este es un patronaje complejísimo y los dos te los puedes poner en tres posiciones distintas, ¿no? Con esa cosa suya de buscar la versatilidad de una única prenda, ¿no? Que además en la sala hay diferentes pantallas donde vemos desfiles, que eso te lo agradezco muchísimo, porque muchas veces vemos, el problema de la moda es que siempre se muestra de una forma muy estática,
y vemos cómo esta pieza, que a priori de todo lo que hay puede parecer más sencilla, cobra vida con la modelo y cómo la modelo se lo pone desfilando. Claro, como esa anilla de repente se la pone para atrás y ya tiene otra manera, con la cola, y de repente te lo desabrochas, te lo pones de pulsera, ¿no? Que también los desfiles de Sibila, quiero decir, eran una performance, ¿no? Total. Hoy vemos cómo también se ha cambiado la forma de desfilar y cómo se presentan las piezas, y la forma de Sibila, que ya es propia, pero también esa época es la época también del boom de las top models, pero sobre todo todavía donde la moda se desfila y que la maniquí de alguna manera interpreta un papel, ¿no? Hoy en día pone una actitud en la manera de llevar la prenda. Eso es. Y eso es muy interesante ver en los desfiles sobre todo si lo comparamos frente a los desfiles de hoy en día, donde ¿no? Se te escapa el autobús. Sí. Y luego, así como lo último, ¿no? Estos dos trajes también transformables. Que a mí me parece maravilloso. Sí, ¿no? Donde pues ahora mismo es un vestido, pero si te lo abres es un abrigo, pero si le quitas, le desabotonas la parte de abajo es un abrigo o un vestido corto, pero si lo quieres con manga más corta le desabotonas esta parte. O le desabotonas todo y no lleva manga, o desabotonas aquí y te quedas solo con la chaqueta, ¿no? O un chaleco también, un chaleco, o sea, es que y los botones son de madreperla, los materiales, ¿no? O sea, hablabas de los tejidos, pero todo en un Sibila está muy cuidado. Todo. Hay detalles de botones que son esculturitas, ¿verdad? Veremos más arriba cómo se cuida el detalle hasta el final, ¿no? De alguna manera también. Fin de una época. Eso es, fin de una época, eso ya es muy difícil. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara la siguiente planta. Y Laura, en todas estas plantas, en total, el visitante, ¿cuántas piezas se va a encontrar en textiles y en documentación aproximadamente? Pues son 85, 86, me lo sé regular, pero son en torno a 80 piezas textiles. Que no está nada mal para una exposición de moda. Y otras tantas de documentación. ¿Y cuánto tiempo habéis tardado en el montaje? Porque, claro, mucha gente cree que es el gran misterio de la moda, que es como los cuadros, lo clavas. Sí, no. Y aquí hay una previa. La moda es muy compleja, porque montar cada uno de estos trajes en un maniquí, que parece, yo creo que la gente imagina que es algo fácil, que es como llegar y colocar. Como pues, la ropa en el armario, ¿no? Hay muchos que tienen suerte y que funcionan y caen perfectos, pero muchas veces el trabajo de montaje de estos trajes son 2, 3, 4 horas por traje, dependiendo de las necesidades del traje, para poderlo leer bien, ¿no? Para que luego nosotros podamos leer bien la prenda. Porque es una de las cosas que más me gusta de esta exposición, que hay muchas, es lo bien colocados que están los trajes, lo fácil que parece y lo difícil que debe ser. Esto parece que lo pones y así queda hasta el día del cierre. Estaría súper bien. Ojalá, ¿no? Pero no, lleva mucho trabajo. Y luego también como las tallas de los maniquís, o sea, es muy complejo, cada traje tiene que tener su maniquí con el que funciona bien, para eso hay que saber tallas, bueno. Y luego, mientras dura la exposición, de alguna manera hay que mantener un equipo de restauración, que esté la pieza colocada. Todas las semanas viene aquí un equipo de restauración a repasar todas las piezas. Y esta pieza que parece a priori, diríamos que la más ponible, sobre todo por el frío que viene ahora, dan ganas de ponérselo, cuéntanos. Porque si nos acercamos, vemos que estos, vamos a decir, cuadrados o... Ella lo llama chocolate, ella me llama abrigo chocolate. Pero sí es verdad, parece las tabletas de chocolate, está hecho cada piecita individualmente y luego montado, ¿no? Sí, este es un prodigio. Es un prodigio, sí, es una maravilla, ¿no? Porque además van en aumento, ¿no? Desde está escalada la pieza. Sí, va en aumento hacia abajo, ¿no? Y es una prenda tremendamente compleja de elaborar, ¿no? De coser, de montar, de idear, pero luego de llevarla a cabo, ¿no? Y en cambio es una pieza para el día a día, para un uso que es protegerte del frío, y tiene mucho más trabajo que a lo mejor una pieza de noche de estas emblemáticas de Sibila, ¿no? O sea, que ella no distingue, cuando hace una colección, vamos a decir, el trabajo que lleva una pieza, porque normalmente lo más caro siempre es lo de noche, la fiesta, y el día a día pues suele ser... No, este abrigo... Sí.
Barato no era. Barato no era. Barato no era. Barato no era, ¿no? O sea, pero también lo amortizas, yo creo. Yo creo que sí, porque es una pieza al final que te puedes poner mucho. Y que yo creo que tampoco pasa de moda. No, totalmente, totalmente. Como una cosa más atemporal. Sí. Y aquí en esta especie de los 4 jinetes del apocalipsis, ¿qué encontramos? Porque además hay diferentes propuestas de largos, de escotes, tejidos. Claro, aquí estos cuatro piezas hablan de un contraste. En realidad toda esta planta son contrastes, ¿no? Lo podemos denominar así, contrastes. Sí, yo la llamo trama porque es como lo que completa el trabajo de Sibila, ¿no? Aquí leemos los 4 códigos de abajo: arquitectónico, escultórico, pintura, brotela, pero luego entendemos por qué Sibila a veces nos resulta tan difícil de clasificar. Y es que ella no le gusta estar encasillada, con lo cual cuando hace una cosa compleja, va a hacer una cosa simple. Cuando hace una cosa natural, va a hacer una cosa sofisticada. Cuando hace una cosa fluida, hace una cosa... Sí, el yin y yang sí, y de entonces, la colección. Estar constantemente trabajando con esos contrastes, ¿no? Y esas son como las cualidades con las que completa de alguna manera su trabajo, ¿no? Y entonces este escote de aquí, sí, ¿no? Sí, escalonado. El escalonado. Entonces aquí hablamos de lo sobrio y lo sensual, ¿no? Muchas veces no son opuestos en sí, pero son como, bueno, cualidades que están un poco distanciadas, ¿no? Y hablamos de esto, de lo sobrio y lo sensual. Entonces ella pues escoge un vestido que, fíjate, es largo, de tablas. Un tejido aparentemente es un básico, algodón, entre comillas, sí, esto es de los 80, no sofisticado, vamos a decir. Nada sofisticado, y le introduce esta apertura aquí en la tripa, ¿no? Enseñando esa parte pues que normalmente queda más cubierta. Ahora ya lo vemos más, sí, ¿no? Bueno, También. el crop top, ¿no? Pero... Sí, y es muy actual, igualmente. Totalmente. Este vestido que es de los 80, o este que, fíjate, que es igual, es un vestido largo, ¿no? Más pegado al cuerpo, pero fíjate dónde le abre Sibila, ahí, ¿no? Es como en la parte de abajo del pecho, que es una parte que normalmente no queda a la vista. Y que a mí me recuerda a los sujetadores de las actuaciones de cabaret, de las vedettes. Ah, sí, puede ser. Que normalmente eran como de pedrería, un poco el cabaret de Folies Bergère, sí. De las... bueno, pues el espectáculo, ¿no? Sí. Y me recuerda un poco a eso, que normalmente eran pedrería y perlas, y me recuerda a esa especie como efecto como caracol. Sí, ¿no? Caracol, sí, tiene esa caracola. Y de repente tú ves el vestido de aquí para abajo y no te digo que sea nudino, pero... porque al fin y al cabo marca la figura, pero bueno, y de repente eso hoy en día casi sería imposible de verlo en la calle. O en una fiesta, en la discoteca. Sí. Y sin embargo, pues también a mí me parece que también es como de una temporalidad, ¿no? Como que, bueno, como que no te parece antiguo ni pasado de moda, ¿no? Es como una cosa fuera de toda moda, de fad, ¿no? De tendencia. Y el mono muy mono. Y el mono es muy mono, es de los 90, de principios y también es súper actual. Porque fíjate todas estas transparencias aquí, en la parte de la manga, de los hombros, ¿no? Me acuerdo que en los 90 se puso muy de moda el mono, y todas llevábamos mono, sobre todo largo, pero también corto, pero el mono, que ahora vuelve, porque ahora la gente joven se lo pone un montón. Está descubriendo este mix entre 80 y 90, que no me extraña que les guste, porque es que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y es esa época como de escapismo también, ¿no? De vitalidad y de alegría que tiene la moda. ¿Y aquí qué es lo que, aparte de la pues estos son otro de esos contrastes, ¿no? Donde tenemos lo bruto, digo bruto porque es una palabra que utiliza Sibila, ¿no? Lo bruto y lo estilizado, ¿no? Y tenemos aquí como estos dos ejemplos de los extremos de lo bruto y lo estilizado, ¿no? Y luego la raspa esta, ¿no? Que al principio ella utiliza mucho cierres que encarga a escultores, ¿no? Y que forman parte de las prendas, o sea, una locura, la raspa de pez, en este caso cerrando el abrigo. Y luego estos dos de aquí, que para mí tienen una mezcla de las dos cualidades, ¿no? De este bruto y estilizado. Este es como muy suelto, el tejido tampoco es un tejido, es una viscosa, muy despegada, como muy viva, que también, muy cómoda. Sí, pero bueno, ella le abre aquí estos, ¿no? Estilizando muy sensual también. El cuerpo, eso es, también es muy sensual. Y luego este que es verdad que es muy bruto visualmente, ¿no? Es como muy bloque, columna, pero que cuando lo ves en movimiento de repente aparece todo ese cuerpo estilizado que se mueve, que se marca. Que enseña pero no enseña. Que enseña pero sin enseñar. Que eso es un arte saber hacer eso. Y este, por ejemplo, que tiene una espalda
que baja muchísimo. hasta el infinito y más allá. Sí, muchísimo, muchísimo. Y que es del 98. Sí, sí, sí. O sea, que es como... yo hay muchas cosas que no digo, es que si te dijeran que esto es de esta temporada... Bueno, y sobre todo con el boom que hay desde hace unos años del triquini, ¿no? La playa, y que eso tiene también este patrón un poco del triquini, yo creo, me recuerda bastante... bueno, y a mí esto es de mis favoritos. Porque, el sal del mar. Porque, vamos a ver, el prêt-à-porter, ¿no? El optimizar tejido, recursos, procesos de fabricación para dar un precio asequible, entre comillas, o un precio razonable, ¿no? Vamos a decir, y se presenta con esto, ¿no? Que hay que hacer figuras de estrellas de mar, caracolas, y luego la red. la red. Y luego el vestido también, ¿sabes? Claro, pues mira, aquí tenemos, ¿ves? Lo escultórico, ¿vale? Totalmente. Y en este caso estamos hablando de un contraste que es lo extravagante y lo práctico, ¿no? Y entonces, pues, fíjate la extravagancia, ¿no? Un sal con sus estrellitas, sus peces, sus caracolas, la red de pescar, en una prenda tremendamente práctica, que es un sal, que es algo que te pones por encima cuando tienes un poco de fresco, ¿no? Y además que para acompañar una pieza, que parece también una viscosa o algodón. Sí, esto es un algodón. Es un mono, es una pena que no se vea porque es una pasada. Es un mono, y este mono, a ver si os lo puedo explicar, pero este mono tiene una pieza que sube por la espalda, te la pasas por la cabeza, te tapa el pecho y se engancha con la parte de atrás del mono con unos botones. Pero entonces bueno, es una pena que no se vea, se queda como la tripa al aire, es un pantalón alto, el pantalón es alto, pero tiene ese patronaje que es increíble. Sí, eso yo me imagino, las modistas cuando les llegaban con estos patrones, lo que debían pensar, porque eso son horas de trabajo hasta que aciertas y te queda bien, claro. Tiene una capacidad de imaginarse la ropa en otro concepto. Bueno, esto es de mis favoritos, pero es que esta pieza es muy espectacular. Es muy espectacular, es muy espectacular. Es este abrigo que todo el interior está forrado con estos volantes que por un lado dan cuerpo a esa falda del abrigo, ¿no? Y por otro lado, pues cuando está en movimiento, deja asomar, ¿no? Ese toque de color que sale por ahí dentro. Y el volante. Y el volante, que es increíble. Como que está muy cuidado, como que es más despierta la curiosidad del que lo ve, ¿no? De ir a ver cómo es esto, ¿no? Y por tanto de la persona que lo lleva. Y también hay una cosa de autoerotismo, que es algo que también utiliza ya mucho, ¿no? De que tú sabes lo que llevas, ¿no? De que hay algo en lo que tú sientes lo que estás llevando, ¿no? No solo está... Puedes despertar la curiosidad de fuera, pero sobre todo está ser consciente, el gusto de uno mismo con lo que está eso llevando. también tiene que dar otra actitud. Y aquí tenemos un poco el detalle de lo que tú decías, del botón escultura, el botón escultura, ese caracol mínimo, pero que eso hay que hacerlo. Sí. Que no es una pieza ya de molde seriado. Eso se ha encargado un escultor. Y luego puesto en la prenda, ¿no? Y estas dos piezas son mentiras, que llama ella, no la colección Mentiras, sino que luego ya va teniendo piezas a las que llama mentiras, porque de alguna manera juega con ellas y hay un humor escondido en la pieza, ¿no? Y esto es como que tú crees que llevas un vestido y una chaqueta, pero en realidad es una única pieza, es una mentira, es un vestido. Y este que también es una mentira, porque si tú lo ves desde lejos es una chaqueta y parece que llevas un chaleco por debajo, pero en realidad es ese cuello de la chaqueta que se alarga, se amplía, se cruza en el delantero, se ata por detrás, la parte de atrás de la chaqueta te tapa el nudo y... O sea, es una sola pieza. Es una única pieza. Realmente es como un poncho, entonces. No. Tú esto va atado aquí atrás, Lidia. Tú te lo cruzas y te lo atas aquí atrás. Ah, vale, para definir la silueta. Sí, lo que pasa es que la chaqueta te lo tapa. Entonces cuando te lo quitas, lo desatas de atrás, se abren los faldones del chaleco, del falso chaleco, y te quitas la chaqueta. Bueno, y que responde también a una forma de entender la moda donde la gente se colocaba la ropa. Hoy en día vamos a la practicidad de algo puesto y salir corriendo, ¿no? Sí. Bueno, y esto no sé si me gusta más, la forma, el color o el tejido. Ya. Porque no sé con qué quedarme. Es muy bonito. Esto de las películas de los años 30, estas sedas cristal, la forma es impecable, el escote es muy profundo y en cambio es muy cerrado. Sí. El color es rarísimo porque es varios colores a la vez y ninguno predomina. Bueno, parece salido pues esto de una peli de los años 30. De los años 30. Sí, total. Sí, yo creo que nos resulta fácil encontrar luego conexiones de Sibila con la moda anterior, ¿no? Con Yone,
Schiaparelli con el humor, con Balenciaga. Con Schiaparelli hay un puente, vamos a decir. Sí, con Balenciaga, ¿no? Que además es muy interesante esa moda de esa época. Sí. A mí, años 10, 20, 30, me encanta y es poco conocido, yo creo. Y fíjate, y luego aparte de eso, yo creo que luego con el sportswear americano ese de los 50, de no sé qué, también tiene mucha conexión. Una conexión. Sí. Bueno, y este vestido rojo, que también aparentemente es muy sencillo porque no tiene, en principio, bueno, tiene un color impactante, tiene una caída, digamos, impresionante. Y tiene un patronaje que es que hay que acercarse para verlo, ¿no? Porque Eso es. Es que cuando tú miras cualquiera de estos dos vestidos, ¿no? Lo que ves es una silueta clásica, ¿no? Eso es. Ves una silueta muy clásica que te puede llevar a los 50, a los 30, pero de repente cuando tienes ese ojo de poder ver el patrón que hay detrás, es increíble, porque no hay nada de clásico en la manera de construir el vestido, nada. aunque la silueta sea clásica, ¿no? Igual que estos dos de aquí, que serían como lo opuesto, ¿no? Donde coge dos piezas súper clásicas, pero les da un toque súper contemporáneo la capa, con esos picos ahí, ¿no? Le da un toque de novedoso, de contemporaneidad, que es increíble. Futurista, sí. Oriental, antiguo, esta mezcla propia que hace que las piezas luego tengan ese sello tan reconocible, ¿no? Y bueno, le gustan los escotes en la espalda, ¿no? Sí, y lo fluido, ¿no? Lo fluido también está presente en su trabajo, pero claro, en cuanto hace lo fluido, pues ahí no se puede quedar, ¿no? Y entonces, boom, te mete también en sus colecciones cosas mucho más estructuradas, ¿no? Y este es increíble porque es que es como una técnica de origami, ¿no? Trasladada a un abrigo. Me recuerda un poco al del nido de abeja también, ¿no? En otro formato. Sí, en otro formato y con otro juego, artesanal, vamos a decir, antiguo también, ¿no? Porque arrastra esto de la tradición y hay algo japonés también en japonés, en general todo, ¿no? También hay, es entre medieval, japonés, futurista, hay un mundo propio. Sí, tiene un mundo propio. Bueno, pues volvemos al origen, esta pieza de tableta de chocolate. Esto es como, no os lo he dicho, es como un trabajo muy complicado. Aquí serían unas siluetas más simples visualmente, porque tampoco visualmente. Pero fíjate este trabajo de aquí, estos gibots pret-à-porter, como toda esta celosía que construye Sibila, fíjate que aquí no hay ningún corte, Lidia, que esto baja hasta abajo, ¿no? Es una exposición para venir con gafas y prismáticos, porque los que estudian moda, o los amantes de la moda, o de la arquitectura, en general yo diría el amante de todo lo que es lo visual, ¿no? Tiene aquí un discurso en cualquier modelo que puede estar una mañana. Porque a veces dices, bueno, ¿y esto cómo lo ha hecho? O sea, que eso es un poco los entresijos de la prenda, ¿no? Y parece que no haya explicación, que sea como por magia, ¿no? Que ya la pieza nace así. Bueno, pues vamos a ver la última. Bueno, pues llegamos a la parte final. Todo final es un comienzo. Esto es una especie de biblioteca Sibila, que además te quiero agradecer especialmente que hayas trabajado y hayas tenido este cuidado con la documentación. Vemos como las exposiciones de moda son mucho más que, vamos a decir, que trajes colocados, y aquí vemos todo lo que nos has explicado, pues los 40 años de vida de Sibila en imágenes y en documentación, que al final es lo que queda para estudiar. Sí, claro, abajo están como esos 40 años desde los códigos de Sibila, pero me parecía interesante poder entender ya cronológicamente esa trayectoria de Sibila. Yo creo que además en esta planta entendemos la trascendencia que ha tenido Sibila. Totalmente. Y entonces había un montón de recursos que son clipping de prensa, pero que son displays, invitaciones, dosieres de prensa, los catálogos, los desfiles, invitaciones, en fin, todo este universo gráfico que además ha tenido mucho peso en el trabajo de Sibila, lo gráfico y la fotografía, no solo la fotografía, pero el diseño gráfico, que nos permiten entender la trayectoria, entender la trascendencia de Sibila, pero también yo creo que si podemos ver un poco más allá, darnos cuenta de cómo ha sido la moda y cómo se cuidaba. Cómo se cuidaba, ¿no? Que esto es
la invitación al desfile, que esto era el dossier de prensa, que los catálogos tienen una calidad impresionante. Impresionante. ¿No? También Entonces, todo lo digital ha suplido, para un creador es más fácil ahorrarse ese coste, sí, pero al final eso es lo que queda. Entonces, sobre todo, para toda esta gente que está estudiando moda, los futuros creadores de este país, que cuidéis la imagen porque el papel va a volver con fuerza, esta es mi teoría, porque va a ser lo más exquisito. Y al final, quien quiera hacer una tesis de Sibila se va a tener que remitir a las fuentes, claro, para poder comprender lo que acabamos de ver en estas tres sobre todo plantas. porque su trabajo casi todo es previo a la era de Internet. Claro. Y ya por último deciros que en la parte superior de la sala, para los que lo conocéis, ya sabéis perfectamente la cuba, y para quien no, esta especie de nave nodriza aquí aterrizada, tenéis un documental fantástico de Sibila, donde está Laura explicando también toda esa cosmogonía y Sibila contando de su propia voz qué es lo que ha querido hacer con su carrera. Y nos despedimos aquí. Laura, un placer tenerte en esta visita digital, y a todos, por favor, ya estáis tardando en venir a ver la exposición. Hasta la próxima. Muchas gracias.